Bien, aquí de vuelta con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión que se establece por el Canal 6, el Canal del Sol para toda la República Dominicana. Para los Estados Unidos y el mundo estamos en la cajita de Amazon en el 644 y en el 653. Todos los dominicanos en Nueva York, en los Estados Unidos en sentido general y en cualquier otro lugar del mundo pueden hacer conexión con nosotros a través de esas vías. Y también aquí, además del 6, estamos en el 75, 75 de Altiz y en el 108 de Claro, desde donde pueden hacer conexión también con esta propuesta alternativa que es el matutino del país. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado para la mañana de hoy, que es el señor el licenciado Rafael Calderón, ex senador de la República, aspirante a la senaduría de nuevo por la provincia de Azua y por el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo amigos nuestros desde hace muchos años. Buen día, don Rafael Calderón, ¿cómo está todo? Cuéntenos. Bien, buenos días, buenos días. Buenos días, bienvenido. Estamos mejor que el que está mejor, decía Juan Bosch cuando le preguntaba. Ay, pero qué maravilla. Don Rafael, lo primero que me inquieta es saber por qué decide, qué lo motiva a volver a candidatearse, a postularse como senador por Azua. Mire, los liderazgos políticos, igual que cualquier otro tipo de liderazgo, incluyendo el liderazgo empresarial o comercial o gremial, no se desarrolla de un día para otro, ¿verdad? Este es un proceso larguísimo, sobre todo el caso nuestro, que tenemos haciendo un trabajo social más que político desde el año 1966 para acá. Yo trabajé muchos años con Cáritas Dominicana y me tocó hacer una labor social casi en todo el territorio nacional, desde Nagua, Higüey, Monteplata, La Mata de Farfán, Enriquillo, Pedernales y Maní. Un trabajo muy arduo, trabajo que me obligaba a veces a ir en un motorcito Honda 50 de la capital a Jimaní, Elías Piña y Pedernales. ¡Ay, qué grato recuerdo! Regresaba de nuevo al mes a la capital. Ese motor había que cambiarlo cada 6 meses porque no aguantaba. Y eso nos permitió contribuir a la construcción de caminos vecinales, de escuelas, de centros médicos, de centros comunales, de acueductos, en distintos puntos del país, de canchas de basquetbol y voleibol, que fue la primera que se hizo en la provincia de Azua. Pero en ese caso ya yo era presidente de la Asociación de Estudiantes Secundarios y con mano de obra voluntaria. Todo eso fue con mano de obra voluntaria. Por ejemplo, hubo una vez en que yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana, hacer blog para contribuir a la construcción de una escuela en el municipio de Las Charcas, el municipio de Azua. Se llama John F. Kennedy la escuela, porque se construyó con ayuda de la PL 480. Entonces, todo ese trabajo de muchos años te lleva a ser un liderazgo. Para la candidatura a senador normalmente se requiere de una identificación con la población, de unas relaciones primarias bastante, digamos, prolongadas y profundas, de tal modo, por ejemplo, a mí me ha tocado visitar más de 30.000 viviendas en la provincia en estos años. Y la provincia tiene 57 viviendas más o menos, familias. Eso me ha permitido conocer mucha gente, a mí me conocen hasta los niños en los barrios y en los campos desde que yo entro, porque prácticamente me conoce el 100% de la población. ¿Qué ocurre? En los partidos políticos casi ninguno tiene liderazgo suficiente. No es que no hayan, no es que no haya más, pero generalmente no hay liderazgo suficiente que pueda competir con posibilidades reales de ganar para candidaturas como esa de senador. Esa puede ser una razón que no es necesariamente la nuestra, sino las circunstancias te llevan ahí, porque si tú quieres que el partido gane, entonces decir, bueno, déjame aspirar. Pero la razón fundamental por la que aspiramos es que nosotros iniciamos una labor de representación bastante activa durante 10 años y 4 años más de diputado, que nos permitió lograr gestionar inversiones por más de 200.000 millones de pesos en la provincia de Azua por la construcción de la presa Sabanayegua, la presa de Montegrande, que el señor presidente la va a inaugurar, creo, en esta semana, la construcción de caminos vecinales, el asfaltado de las carreteras desde la cordillera que hace frontera con Constanza en la provincia de La Vega. Nosotros hacemos
frontera con Constanza, ahí tenemos temperatura también de 0 grados, cuando en Constanza hay temperatura de 0 grados, que la gente cree que Asua nada más calor en el valle, pero en la parte norte tenemos una temperatura bastante agradable. Por eso tenemos mucho café, tenemos cacao, tenemos limón persa, tenemos chinola, tenemos vegetales, tenemos invernaderos. O sea, esa labor de representación nos llevó también a ayudar a mucha gente con becas universitarias, tanto en el país como fuera del país, a la gestión de empleos, en fin, la promoción del turismo, la activación del comercio de alguna manera, porque nosotros cada vez que conseguíamos alguna posibilidad de que el comercio local se activara, pues lo hacíamos, ¿no? Veo que la senadora actual prácticamente no hace nada de eso. Nosotros teníamos una oficina allá abierta 24 horas, y siempre estaba llena, la gente buscando servicios, a veces personales, a veces problemas comunitarios. Mi oficina aquí en el Senado probablemente era la que más recibía gente, de tal manera que los pasillos nuestros estaban siempre llenos de gente esperando para que nosotros los recibiéramos. Y esa labor de representación yo creo que debe continuar para que Asua pueda seguir despegando. Asua es hoy 5 veces más rica que lo que era hace 15 o 20 años atrás. ¿Quiénes luchan en Asua por la senaduría? Hasta ahora solamente está esa señora, la que es actualmente senadora, Ya. y hay otro amigo de la Fuerza del Pueblo Okay. que está aspirando, y nosotros, lo que ocurre es que probablemente Ustedes van en las separados. próximas semanas habrá una alianza a nivel Eso le iba a decir. senatorial. Bueno, ¿hay la posibilidad de Entonces, aliarse todavía en Sí, esa sí. provincia? Sí, porque es hasta el 4 de marzo que se Ok. cierra la ¿Cuál posibilidad de lleva alianza. la puntuación de cara a la inquietud de José Frank, que acaba de decir recientemente que él opina que en donde no haya alianzas, pues, Se corre el riesgo de perder. no, que donde no hayan alianzas, que ceda su candidatura al que menor puntuación tenga. Bueno, yo no voy a decir ¿Cómo están sus? que el compañero tiene menos que yo o más que yo. Yo lo que puedo decir es que nosotros perdimos la senaduría con el 42%. Fuimos los que más votos sacamos de todos los que perdimos. Y eso es más o menos 45.000 votos. Y ahora la encuesta que nos da mínimo 54%. Y la que más nos da 67%. ¿Cuál es el candidato de la Fuerza del Pueblo? No lo preciso. Él tiene un apodo, que es por lo que más se conoce, que se llama Pacho. Pacho. Sí, Pacho. O sea, Lo cierto es que juntos somos y más. participamos ¿verdad? juntos. Estuvimos en Palmar de Ocoa el jueves pasado, ayer, Ajá. o antes de ayer. Y sencillamente, no, ayer, perdón. ¿Y cómo se maneja eso en el escenario, en la práctica? Es un poco ¿Cómo manejar en esa un situación? poco difícil, Pero pero explíquenos como que somos amigos, pues nos levantamos la mano uno al otro. Ajá. Sí. ¿Y la gente, los militantes en ese momento, qué hicieron? Bueno, los militantes, el PLD sigue siendo un partido mayoritario Ya. en la provincia, y generalmente pues a nosotros nos conocen más porque no salimos de la provincia, siempre estamos allá. Palmar de Ocoa es un distrito municipal que las autoridades tradicionalmente de la provincia no le han prestado, yo diría, la atención que debemos prestarle, porque al estar tan cerca de Baní, de Sabanaboy en particular, a ellos les resulta más fácil hacer sus conexiones comerciales y de servicio con Baní que con Asua, precisamente para acercarlo más a la provincia. Nosotros logramos que los gobiernos de Danilo se construyera la carretera que une Palmar de Ocoa con Atillo y con el municipio de Las Charcas, por toda la costa, una costa bellísima, la bahía de Ocoa, es una costa preciosísima. Y luego hay otra carretera que entra por Fundación, y la que viene normalmente por Baní, que llega hasta Caldera. O sea, la conexión, la atención a ese distrito no ha sido muy, digamos, frecuente con las autoridades locales. Y nosotros nos hemos ocupado, porque en alguna ocasión las autoridades de Baní querían quitarnos a Palmar de Ocoa. Y Palmar de Ocoa es una zona riquísima
son pescadores la mayoría, viven del turismo, porque Palmar de Ocoa recibe 7, 8 mil turistas semanales, o sea, pues, en la costa ahí, y viven de la pesca, y viven de alrededor de 300 villas de vacaciones que tienen personas que viven en Santo Domingo o viven fuera, pero tienen empleados ahí. Que La tienen candidata guardianes. oficialista, Calderón, ¿qué tanta fortaleza tiene? ¿Está compitiendo? Mira, ellos ganaron naturalmente con la ola que se llevó al PLD completo. Sí, Pero recuerden, a veces se les olvida que ellos ganaron con los votos prestados. Los votos prestados de la Fuerza del Pueblo, correcto. los votos prestados de los disgustados del PLD, que más de 1 millón no fue a votar por alguna razón, más los disgustos en términos generales en contra del gobierno. Ahora ocurre lo contrario. Ahora no tienen los votos de la Fuerza del Pueblo, no tienen los votos de los disgustados del PLD, y ahora tienen en contra los disgustados del PRM. Entonces, ese es el problema que Y tienen. los disgustos del pueblo también. Y del pueblo. Entonces Licenciado. también es la vocación de servicio, que eso no se compra en farmacia. Si usted es funcionario público y no tiene esa vocación de servicio, no tiene ese espíritu de trabajador social, esa sensibilidad humana que debe ser innata, característica de un político que quiera realmente hacer una buena labor, si no lo tiene, peor todavía. Entonces, eso no, es una ventaja que creo que nosotros le podemos Así llevar. es. Licenciado Calderón, dígame una cosa, a propósito que usted hizo alusión al asunto de disputa que hay entre algunas demarcaciones allá en la provincia. ¿La bahía sigue siendo de Ocoa? ¿Es de Asua o es de Peravia? Porque yo no No, porque entiendo. es la bahía de Ocoa, De Ocoa. porque San José de Ocoa era un municipio Pero que de Ocoa, Asua. y Ocoa es marítima por ahí. No. No es pero- marítima. no, Entonces, pero ¿cómo a puede alguien ser se le Ocoa una ocurrió bahía? ponerle bahía de Ocoa, porque estaba frente a Ocoa. Ok. Porque Ocoa está al frente, precisamente al norte de la bahía. Pero es que Ocoa era un municipio de Asua. Claro. Y después fue municipio de Baní. Y finalmente terminó siendo provincia. En realidad eso debe ser la bahía de Asua. De Asua. Porque empieza en Corbanito, que es donde está haciendo el proyecto turístico Rainieri. O sea, Corbanito y Palmar de Ocoa hacen frontera. Ahí. Que es una playa preciosa también que hay ahí. de ¿Hay arena otro blanca. proyecto turístico que se está construyendo en Anzo? Sí, en Asua no, en Baní. Ah, en Baní. Pero que hace frontera con Pero Palmar ese de es Punta Ocoa. Arena. En Punta Arenas, sí. Ok. Punta Blanca o Punta Arena. Arena no es. Punta Arena. Punta Arenas, sí. En Corbanito. O sea, Corbanito es Ok. una comunidad de ahí. Ok. Mire, ¿y cómo está el ambiente municipal? En la parte ¿Cómo municipal cómo no pinta hemos todo logrado eso allá? todavía una alianza en el casco urbano de Asua. Ok. Hay alianza en la provincia entera, menos el municipio cabecera, en el caso de la municipalidad. Estamos ahora mismo de manera, digamos, informal, dirigentes de ambos partidos y del PRD, de los 3 partidos mayoritarios, haciendo reuniones, buscando la manera de ver cuál de los 2 candidatos a alcalde pudiera ser el candidato, si es que sea posible, porque cuando la gente tiene una candidatura no resulta tan fácil convencerlo de que apoye al otro, porque no va a ganar, ¿Cuáles son o los sea, lo candidatos? difícil que es eso. ¿Cuáles son los Pero candidatos, licenciado? se va a hacer una encuesta y esa encuesta nos va a permitir por lo menos saber qué es lo que va a pasar. En eso estamos. Pero nosotros ganamos la alcaldía. Usted puede estar seguro que le ganamos la alcaldía. O la Fuerza o el PLD. Exactamente. Uno de los 2 que va a ganar la alcaldía. Porque el candidato del PRM es un amigo que era alto dirigente del PLD, miembro del comité político, se fue del partido y se fue al PRM y es el candidato del PRM. Entonces, él difícilmente va a ganar porque tiene no tiene los votos del PLD, no los tiene, no tiene los votos de la Fuerza del Pueblo, no tiene los votos de una parte importante del PRM, que no lo quiere porque fueron ellos precisamente que lo combatieron cuando estaba en el PLD. Exacto. Entonces no ha podido arrancar todavía. Licenciado, Asua, ¿verdad?, junto con San Juan, son los grandes soportes de la agropecuaria de la región sur. ¿Cómo está el asunto ahí en términos Bueno, mira. del campo azuano? Porque ya ustedes no tiran piedras, ustedes se han vuelto conservadores. ¿Eh?
Yo siempre ando ¿Qué con- pasó? Una curiosidad muy particular. ¿Qué pasó con los melones? Bueno, los melones se, Sí. se empezaron a producir principalmente en una finca que se llama ABC, que está en el municipio de Estebanía, Sí. casi a la entrada de Azua, ¿verdad? De aquí para allá, a mano Sí. derecha. Ahí habían unas 8.000, 10.000 tareas de tierra que fueron originalmente sembradas de melones, unos melones preciosos para exportación. Finalmente los dueños de esa propiedad decidieron sembrar otras cosas. Ahora han sembrado melón, han sembrado tomate, Ok. tienen ahora mismo miles de matas de coco que ya están pariendo. Ahí han hecho un cocal muy bonito, pero siguen cultivando productos de ciclo corto, o sea, el tomate, melones, pero generalmente ya hace mucho que no veo melones ahí. Ahora, se siembra melón en otras fincas de la provincia. Recuerden que Azua tiene unos 2.600 kilómetros cuadrados, sería 8.500 kilómetros cuadrados. Azua era una de las provincias Más grande. más grandes, porque llegaba a Taneiba, Bánica, pero Santana, todo eso era Azua. San Juan, eso era Azua. La mata de Farfán, todo eso era Azua, el cercado. Pero poco a poco fue disminuyendo el territorio hasta dejarlo en 2.600 kilómetros cuadrados aproximadamente, de los cuales hay unas 400, 500.000 tareas que son valle, o sea, la parte llana, la parte más cálida, la parte más calurosa. Y el resto es montaña. Entre montañas y valles, siempre en las montañas hay valles. Y entonces empezamos a una comunidad que se llama Yaquecillo, que es donde nos separa de Constanza, porque hay un río que se llama Yaquecillo, parece que es como un diminutivo del Yaque del Sur, pero es un río lindísimo, con aguas preciosas, con charcos muy buenos para bañarse, en época de calor, porque en época de frío no se lo recomiendo a nadie. Y luego, pues, todas esas comunidades por ahí, la Fortuna, el Gramazo, el Tetero, la Cucarita, los Fríos, la Siembra, la Laguna, todas esas comunidades, Guayabal, Montebonito, todas esas son comunidades de una temperatura bastante agradable. Ahí hay mucho café, en los fríos hay cacao, no mucho, pero hay un poco de cacao. Y en los últimos años se ha sembrado mucho aguacate. En los gobiernos de Danilo se sembraron alrededor de unas 70.000 tareas de frutos menores, sobre todo aguacate, limón persa y chinola. Algunos de esos agricultores se hicieron realmente ricos porque recibir cada año 2.4 millones de pesos con los aguacates de la mata, con 30 tareas, eso equivale a más de 100.000 pesos mensuales por mes. Y eso se sigue estimulando realmente. En el actual gobierno, yo creo, no es que creo, es que lo descuidaron. Prácticamente lo han descontinuado. Ese proyecto se originó con unos 5.000 productores que recibían 5.000 pesos mensuales como un estímulo para cuidar el bosque, para sembrar árboles maderables, para cultivar el café, que se le suministraban las plantas de café, las plantas de cacao, las plantas de aguacate, abono, tractores, maquinarias, asistencia técnica, crédito, todo eso se daba ahí para estimular la producción. La dinámica económica era de tal manera que los días de pago, el Banco de Reservas, por ejemplo, eso era una fila larguísima, pero ya eso no se ve porque el gobierno decidió no continuar con eso. Yo pienso que el gobierno le ha dado muy poco estímulo, muy poco apoyo al sector agropecuario. Rafael, Y no sé por qué, porque es la única manera que hay para producir, ¿verdad? Y Danilo lo hizo rico a muchísima de esa gente ahí, el gobierno del PLD, o los gobiernos del PLD. Rafael, usted que es un actor político de altos vuelos y que no solo se limita a su accionar a Azua como provincia, yo lo conocí una vez en La Vega, hace muchos años, haciendo actividad proselitista en favor de uno de los partidos del país. A propósito de una acotación recientemente de Paliza, si mal no recuerdo, en el sentido de que desde 32 senadurías que hay
en el país, ellos tienen garantizadas cerca de 26, 27, no recuerdo el número, pero la mayoría Sí, sí. de dichas Mi amigo Paliza. provincias. Y el 70% de las alcaldías Y, también. exacto. Yo espero que a él no le pase como pasó a mí. ¿Cómo le pasó a Fuimos usted? senadores juntos, Paliza y yo, sí, somos amigos. Sí. Yo no lo he visto después que subí al gobierno porque no es tan fácil ver a Paliza Se ahora. hacen difíciles esos personajes. Pero cuando pasaron las elecciones, en transición, nos juntamos de nuevo en el Senado. Y viene y me llama y me dice, mira Calderón, el único que yo creía que no iba a perder era tú. Porque yo tenía en las encuestas un 63%. Ya. Pero esa hora bueno, se llevó todo el mundo. Entonces probablemente a él le está pasando lo mismo. Que él crea que va a ganar como quiera y que van a ganar 27 senadores y la sorpresa le va a llegar, porque es imposible. Ningún partido político aquí ha ganado 27 senadores. El PLD y el PRD en una época fueron los partidos que más senadores sacaron y sacaron 21, 20, 18. Pero 27 de 32 es una exageración. Él sabe que no es así, porque nosotros vamos a ganar. La alianza va a ganar la mayoría de los senadores. Ok, licenciado. La alianza, o sea, el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo juntos, evidentemente que tienen que tener mucho más votos que el PRM solo en muchísimos lugares. O sea, eso es un 70% de la alcaldía, ni ellos se lo creen. Pero el PRM lleva muchos otros partidos, cerca de 22. Bueno, son como 20 partidos. Y si yo saqué unos 45.000 votos en Asua, eso es más o menos el 1%, creo, de la totalidad de los que votan. Si 20 partidos saca el 1%, 1.2, 1.3, bueno. También eso crea una complejidad en el proceso de elección. Porque tener una boleta con 20, 21 cabezas, Puede distorsionar al no sé, elector. pero yo no creo que eso tampoco, para la cantidad de votos que saca, ¿verdad? Pero no hay que tampoco subestimar eso. Y a propósito Porque de ese eso es un aporte importante. Que ese los 1 y partidos pico por pequeños. ciento que usted resalta, ¿qué opinión en lo personal y como político le merece la elección de Guillermo Moreno? Mira, yo respeto mucho a Guillermo Moreno por su tradición, porque nosotros le hemos dado seguimiento, tanto a él como a su esposa, que es una persona muy amable. Doña Aura. Doña Aura, una Celeste. persona muy amable, son inteligentes, yo Sí. les reconozco, ¿verdad? Que son gente de mucha valía, tienen unos valores morales sobre todo, y de principios que me gustaría que mucha gente tuviera esas condiciones, pero eso no es suficiente para ganar. El amigo Guillermo lamentablemente no tiene esa tradición de un militante activo, de conexión con las bases, de conexión con el pueblo. Él siempre ha aspirado a presidente de la República, ha sacado un porcentaje bajo realmente, y porque no es fácil ganarse la simpatía, el cariño, el afecto y el respeto de la gente de abajo que no lee lo que tú escribes. Si tú no hablas, no te escuchan, por supuesto, no te conocen bien, entonces no hay posibilidades de que... Omar Fernández será el senador del Instituto Nacional, eso no hay ninguna duda. Licenciado, mire, usted es un hombre de una formación académica en ciencias sociales. A usted se le olvidó decir que parte de las razones de su práctica política viene de ahí también. Usted es sociólogo. Yo estudié sociología, sí, Usted eso estudió claro. sociólogo, Sí. ¿eh? Eso me ha acercado mucho más Claro. a ese trabajo social Sí. que nosotros hemos hecho y también a la formación técnica. Usted es un hombre de formación y de mucha experiencia en el campo de la política concretamente. Bueno, Hay quienes dicen, me gustaría oír su valoración, como que a esa alianza Rescate RD, que integra el PLD, PRD y otras organizaciones, como que le falta un broche de oro para cerrar el triunfo. Ese broche de oro, algunos lo definen como un abrazo efusivo, sincero, transparente, sobre todo entre los miembros principales de la cúpula de esas organizaciones que hice alusión. Que eso se requiere para que verdaderamente se genere mayor confianza en el electorado dominicano. Pero además hay quienes dicen, quizá con razón o sin razón,
de que esta alianza debe ser la expresión, no de individualidad, ni siquiera la expresión partidaria, que sí, debe ser la expresión genuina de un compromiso nacional, patriótico, porque esto no hay quien lo aguante. ¿Usted qué considera? Mire, el oro a veces está a flor de tierra. Y hay minas de oro que usted llega y encuentra la pepita de oro arriba. Pero hay otras... No hay que usar batea ahí. Hay otras que hay que perforar y hay que usar maquinarias especiales y sistemas de lavado. Entonces ese oro generalmente resulta más caro porque es más difícil de lograr. Eso es lo que ha pasado. O sea, esa digamos, unidad definitiva, yo no la descarto. No la descarto porque son relaciones complejas que se han dado en los últimos años entre los dos partidos y entre los liderazgos principales de esos partidos, pero yo entiendo que esas diferencias se han limado mucho. La cercanía es mucho mayor en esta ocasión que antes. Las posibilidades de ese abrazo, yo las veo cerca. Las veo cerca, no te voy a decir que serán antes del día de la primera vuelta de las elecciones, pero que serán sea en algún momento. vuelta. Lo ideal sería que se dieran en primera vuelta. Y este 26, sería lo ideal. Este 26 de enero, que tiene una connotación histórica tan importante, ¿no sería un escenario ideal, propicio? O el 27 de febrero también. Lo que pasa es que el 27, es muy tarde. Dicen algunos que es muy tarde. Pues pudiera ser tarde, pero el 27 de febrero es una fecha preciosa, ¿verdad? Licenciado. Además es una fecha en la que yo nací. Qué bien, qué bien. Licenciado, nosotros quisiéramos también aprovechar toda esa enjundia suya en términos de experiencia. Usted fue el secretario técnico de la presidencia y fue secretario de finanzas, ahora es ministro. Pero lo que queremos que usted nos evalúe así a grandes rasgos, ¿cómo usted ve todo lo que tiene que ver con las finanzas del país, el gasto público, a propósito de las elecciones, la evolución que está teniendo la economía dominicana en sentido general, esto de la inflación, o sea, un poquito de eso? Y la planificación en el Estado, porque a veces uno tiene la corazonada que se está improvisando mucho. Bueno, yo lo que veo que sí que se está improvisando realmente, para empezar por la última pregunta, porque la mayoría de las obras se inauguran sin terminar. ¿Cómo? La dejan como por la mitad, incluyendo el asfaltado de las carreteras y las calles. Yo veo que asfaltan la mitad y de la otra mitad dura muchísimo para volver. No entiendo, pero esa es la forma tal vez que tienen de trabajar. Mira, la estabilidad económica del país hace ya poco, alrededor de 20 años que se logró. De tal manera que la economía creció en ocasiones hasta un 7% del Producto Interno Bruto. Y hubo un promedio en los últimos 20 años de 6% más o menos. En esta ocasión, en 2023, la economía solamente creció en 2.2, 2.3. Cuando la economía crece en menos de 5% del Producto Interno Bruto, no genera empleo, y mucho menos empleo de calidad. En la cantidad suficiente, porque son más de 100.000 nuevos empleos lo que se demanda, que la sociedad dominicana demanda cada año. Si usted no genera 100.000 o más de 100.000 empleos nuevos, evidentemente que la tasa de desempleo crece, porque no hay espacio, no hay donde colocarlos. Cuando eso ocurre, y usted también descuida la parte de las exportaciones, que gracias a las zonas francas, las exportaciones entonces se ven que crecieron, pero hubo una disminución ligera, pero la hubo de un 3% de los niveles de exportación en el 2023. Pero aparte de eso, la inflación, que tiene que ver con la valoración del peso respecto del dólar, y tenemos un dólar prácticamente al 60 por 1, la verdad que pesa, porque mire, usted tiene que buscar 60 pesos para que le den $1, eso le conviene a los exportadores, le conviene al turismo, le conviene a la zona franca, o sea, conviene a esos sectores, pero el que tiene que consumir productos importados, productos que se producen en el país, pero cuyo proceso de intermediación para la producción
es de importación también. Entonces eso, ahora por ejemplo se va a acabar el acuerdo con el DR Casta, con el problema del arroz. Sí, la desgravación arancelaria. ¿Qué va a pasar con el arroz? No sé lo que va a pasar. Pero la verdad es que tú traes arroz de Luisiana en Estados Unidos y es mucho más barato. Pero ¿y qué va a pasar con los productores de arroz? Con toda la maquinaria, con todos los depósitos, con toda la infraestructura, las instalaciones que están ahí disponibles. ¿Esas tierras las vas a dedicar a qué? Bueno, yo espero que el gobierno esté buscando alternativas para casos como ese, porque no solamente el arroz, también hay otros productos. Entonces, la estabilidad macroeconómica, yo creo que el amigo Valdés Albizu, como siempre, ha hecho una labor de, digamos, de mucha inteligencia, de mucho cálculo, de mucha paciencia. No son todos los funcionarios que tienen las condiciones, digamos, personales que tiene Valdés Albizu. No es que sea insustituible, porque habrá alguien que lo habrá de sustituir en algún momento, ¿verdad? Pero él ha hecho un trabajo con mucho sentido de responsabilidad. Ha cuidado el papel del Banco Central, que es también el control de la inflación. Pero en la inflación ahí no ha podido controlarlo tanto por todos los choques también que ha tenido la economía, tantos choques externos, pero sobre todo por el mal manejo, por la falta de capacidad gerencial de funcionarios públicos que no han sabido aumentar. Por ejemplo, nosotros en el 2020, el país producía el 85% del consumo nacional en productos agropecuarios y servicios. Ahora no creo que llegue a ese monto porque se ha descuidado la parte de la producción agropecuaria. O sea, eso te dice a ti que nosotros, yo creo que no vamos a estar muy bien en lo adelante. Si seguimos así, las cosas cada vez serán peores. Pero habrá menos empleo, habrá menos producción nacional, habrá mayor devaluación del peso, habrá, digamos, niveles de inversión extranjera más baja también. El turismo, por ejemplo, en Pedernales, el presidente fue oye, y yo creo que sí, que hay que felicitarlo porque inaugurar la primera visita, pero mucha gente se está cuestionando, ¿ese barco venía para Pedernales? ¿Tenía en su programación una parada en Pedernales? ¿O ese barco lo desviaron por allá para hacer una presentación en un proyecto sin terminar? Porque ni siquiera pero ese el buey está terminado. Pese a ese panorama, los números del presidente siguen altos, según las Los encuestas. números del presidente en las encuestas que se publican siguen altos. Pero honestamente, yo que estudié sociología y viví en una época de hacer encuestas, siempre me cuidé de que las cosas, los resultados de esas encuestas fueran lo más precisas posible. Y eso está en la estructura de la muestra que se haga y el sentido de responsabilidad que te tenga, porque te tiene también trabajadores que van los encuestadores, que no tienen ese sentido de responsabilidad y hacen lo que le da gana abajo. Oye, hasta la empresa queda mal. Pero yo, lamentablemente, en los últimos años, yo no estoy creyendo mucho en esas encuestas. ¿Y en cuál usted cree? Ni creo en la que nos da alto, ni creo que nos da bajo, porque es que como que se ha desprestigiado ese trabajo, que es un trabajo, si tú lo haces en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos no te falla con eso. Estados Unidos te hace una encuesta y tú puedes estar seguro, pero en países como el nuestro, cuando tú oyes a la gente que dice, no, que compraron la empresa tal, que le dieron unos pesos a fulano, que sobornaron a esto, entonces uno ya no sabe si son ciertas o no son ciertas. Lo que yo te puedo asegurar es que de cada 10 dominicanos o dominicanas que tú entrevistas en el campo, en el barrio más pobre o en la ciudad más importante del país, por lo menos 6 no quieren saber del gobierno. La percepción que tenemos nosotros es que el gobierno en términos de imagen en la gran masa está en el piso. Licenciado, pero no será eso una expresión de que nosotros somos ingratos. Porque mire, aún tomando en cuenta ese panorama que usted ha pintado acá, tétrico, muy realista, a mi juicio, en lo personal lo asumo, en el plano económico, la gente del gobierno dice que la pobreza
se ha reducido en la República Dominicana. No sé si es que se están muriendo más pobres. No, o se están burlando del pueblo. No sé. Porque la verdad es que hay mucho más pobreza ahora. Tendré que ir a Nosotros, varios los gobiernos del cementerios. PLD sacaron 1.700.000 personas de la pobreza y han vuelto a la pobreza. En el PLD se incrementó la franja de clase media y ahora mismo, ustedes lo saben, la gente de clase media no tiene acceso a muchos productos que consumían en los supermercados. Porque el costo no es fácil. Por ejemplo, el pescado, tú lo conseguías a 250, 270 pesos la libra, ahora cuesta 500 billetes. El problema es que si esa porción, ese segmento poblacional que usted refiere, votaría, porque algunos se quedan en sus casas. Siempre hay una parte que no vota, porque lamentablemente incluso, a mí lo que más me duele es que hay mucha gente que va a votar por primera vez o ha votado en una o dos elecciones y se atrinchera en las esquinas esperando que alguien le lleve 200 pesos, 500 pesos para ir a votar. Sí, y eso es lamentable, partidos, porque eso no te da garantía de un futuro promisorio para el país. Te digo, yo creo que el futuro depende mucho de quién forme también. No solamente de los jóvenes, sino de quién forme. Licenciado, usted para ver qué principios y qué valores le va a inculcar en el accionar, ¿verdad?, normal de un ser humano. Usted es un político que conoce muy a fondo la realidad socioeconómica de Azua y de todo el país, porque usted tiene que vivir caminando y conversando con la gente. ¿Es una realidad o es una hiperbolización aquello de que de la mesa del pobre ha desaparecido uno de los platos principales? Es decir, que en vez de 3, el dominicano está comiendo 2. Mira, eso no solamente te lo puedo asegurar, sino que yo lo he visto. Porque Azua era una de las provincias más pobres. Y Azua progresó muchísimo en términos de infraestructura habitacional, por ejemplo. Y de infraestructura vial, de carreteras, y la agricultura, la tecnología en la agricultura. Pero lamentablemente yo me meto en los barrios de Azua y en los campos. Oiga, hay muchas familias que todavía a las 5 de la tarde no han comido. Lamentablemente. Eso te dice a ti, bueno, y el plan social. Pero es que ahora yo no sé qué pasa. Ni siquiera la funda del gobierno. Por ejemplo, en diciembre, si dieron algunas ayudas en alimentos, la dieron muy focalizadas. Y los programas. Pues la dieron a una hora que nadie están usando unas tarjetitas que no se ven mucho. O las en otras tarjetas ocasiones. de Supérate, que era la de solidaridad, que la gente antes la recibía, eran 5.000 pesos que le entregaba a Danilo en esa tarjeta. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, ahora le pusieron creo que 1.500, 1.600 pesos, y por lo que yo oigo, la mayoría de la gente no lo recibió. ¿Qué pasó? No sé. No sé qué pasó. Pero se supone que esas tarjetas debieron haberlas recibido los más pobrecitos, porque este es el país, el PLD, estando en los gobiernos de Leonel, sobre todo y el gobierno de Danilo, con doña Margarita al frente, sí, nosotros logramos tener los programas sociales, la política social mejor estructurada de toda América Latina. Fuimos el primer país que pudo focalizar dónde están los más pobres, ¿no?, de cada región, y cada provincia y cada municipio del país. Y eso nos permitió llevar la ayuda realmente a quien la necesita, independientemente del partido que perteneciera. Independientemente de eso, aquí en los gobiernos del PLD recibía ayuda todos los pobres, no importa si eran o no del PLD. Ahora nosotros lo que vemos es que no se reparten esas ayudas, y si se reparten, están demasiado focalizadas a un grupo que responde básicamente al partido en el gobierno. Entonces, eso es lamentable, porque el gobierno no debería hacer eso nunca. El gobierno, después que es presidente de la República, es presidente de todos los dominicanos, no de una parte de los dominicanos. ¿No favorece al gobierno esa acotación que usted hacía, en el sentido de que hay un personaje que se apuesta en la esquina a esperar quién le Claro. Generalmente oferta? el que está en el gobierno tiene más posibilidades, tiene más acceso a recursos, generalmente. O recursos propios del Estado, claro, que a veces lo usan y entre comillas, de manera legítima y legal, pero con la intención real de aprovecharse de eso. Y además el sector privado, cuando tú estás en el gobierno, pues tiene también más tendencia a ayudar a lo que está en el gobierno. Cuando uno está en la oposición,
encuentra pocos amigos. Es una Calderón. denuncia, perdóneme, Sí. doctor Moya, es una denuncia de campaña a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, o es una realidad el que se está usando los recursos del Estado a favor de la reelección. Y por otro lado, mire, licenciado, ayer vino acá un ex jefe de la policía, un hombre con una preparación envidiable, con una experiencia formidable en el orden policial sobre todo, y dijo que aquí, en este paisito de todos, o que esperamos que sea de todos algún día, en algunas instancias militares se está haciendo política partidaria. ¿Usted conoce algo sobre esa realidad? Mira, honestamente no lo sé, porque como ustedes comprenderán, yo no tengo ninguna posibilidad de acceso, digamos, a las informaciones que se manejan en esos círculos, de los círculos militares y de policía. Nunca he tenido, he sido amigo de toditos, pero nunca he tenido esas relaciones tan estrechas, ¿verdad? Además, Con- le sugiero tener cuidado porque usted tendrá que explicar la fuente conforme a la ley. Precisamente. Esa ley la van a qué cambiar Cuidado, obligado, ¿eh? porque hoy eso Qué fue muy burdo Qué y muy bueno que grosero pusiste ese esa plato ley. mejor Pero para allá. eso lo van a lograr. Pero la Eso lo van a oposición cambiar. tiene cuotas de responsabilidad, Claro, claro. porque participó de la aprobación Claro, de la ley. que eso yo no entiendo tampoco qué pasó ahí, Precisamente en ese que debió contexto. haberse analizado eso y debió... Es que eso se metió en diciembre, como con la bulla de diciembre, ¿verdad? Y la gente buscando qué es lo que va a entregar en diciembre. Por eso que metió ahí para que Sí. pasara sin que la gente se diera cuenta. Precisamente en ese contexto quería con usted, más que una pregunta, era ¿qué usted, cómo lo valoraba desde el punto de vista ético-moral, ese rol que están jugando los legisladores a propósito de su postulación como candidato a ASUA? Y si usted considera que no se está cumpliendo, ¿cómo usted lo valora? En términos de si se está cumpliendo actualmente el rol del legislador, ¿estará usted dispuesto, se compromete ante la audiencia a leer y estudiar las piezas legislativas que le sometan a la ponderación suya? Sí, porque eso es otro aspecto que está de moda. Los legisladores no están leyendo. Y lo reconocen burdamente frente a la opinión pública. Pero también parece ser que el presidente nos está asesorando. Vamos por partes, porque Esa es tenemos buena que darle a pregunta, cada pero quien, mire, ¿verdad? Yo debo recordar que el Congreso Nacional en cualquier parte del mundo es la institución más democrática de todo Estado, Es la más democrática. Dicen que es el primer poder del Estado. Dicen eso siempre, pero la Constitución Sí. no lo dice en ningún lado. No, exacto. Pero es por lo menos la institución más democrática. Al Congreso puede haber representación de los agricultores, que no tiene que ser necesariamente un intelectual o profesional o un técnico calificado. Claro. Puede haber representantes del sector transporte, que los hay, Sí. y de los ganaderos, Salud, de salud, de educación. O sea, es una mezcla, ¿verdad?, de muchos sectores que están ahí con distintos niveles de formación. ¿Qué pasa en otros congresos como Estados Unidos? Tienen en el presupuesto del Congreso Nacional una partida destinada a financiar investigaciones que no pueden hacer los legisladores. El legislador te dice, mira, yo quiero hacer un estudio de todas las leyes que están vigentes en el país y que ya tienen más de 30, 40, 50 años con artículos obsoletos que no son aplicables, para ver cómo introducimos una serie de modificaciones que haya, para adaptarlas a los nuevos tiempos, por ejemplo. El legislador ni tiene la capacidad muchas veces, ni tiene los recursos para hacerlo. Entonces lo critican, pero el problema es también que el sistema no te ayuda. Como nosotros tenemos una vocación de investigador, por lo que estudiamos sociología, pues naturalmente nos pasamos los 48 meses estudiando. Y al único loco que leía los informes de la Cámara de Cuentas, que es un volumen de 2.000, 3.000 páginas, Reinaldo me decía, eso te toca a ti. Y entonces yo tenía que ponerme a leer todo eso que está ahí y a representar al Senado en la Cámara de Cuentas para dar el seguimiento a toda la fiscalización que tiene que hacer el Congreso de la ejecución del Poder Ejecutivo. Es decir, en el Congreso tú te vas a encontrar que la mayoría son gente buena, pero no necesariamente tienen
la formación suficiente para estructurar bien una ley, para crear, ¿verdad? O ver cuál es la necesidad de implementar. Por ahí algunos creen que la construcción de un muelle o de un puerto en una provincia se hace por ley. Algunos piensan, yo si soy congresista voy a hacer una ley para que hagan aquí un puerto. Eso es algo que no se puede, porque la ley tiene una naturaleza distinta, de carácter nacional, orientada a la defensa, la protección de los derechos de la ciudadanía en sentido general, o de un sector en particular, por la ganadería, la agropecuaria, los industriales, o sea, cosas así. Si usted lo que quiere decir es que hay aspectos técnicos que no todos están llamados a comprender. Y el sistema no lo ayuda, como te digo, en Estados hay Unidos. elementos que son te financian esas básicos, investigaciones. fundamentales. Calderón, pero históricamente el Senado como institución tiene también su cuota de responsabilidad, porque el Senado podría muy bien forzar a que la estructura estatal, la estructura del país sea diferente a cómo ha estado incidiendo. Claro, de hecho, la capacidad de supervisar del Senado de la República, del Congreso como órgano, como poder del Estado, por eso se habla del primer poder del Estado, porque tiene la capacidad de cuestionar, de indagar, de averiguar. Lo que pasa es que históricamente ustedes han estado asumiendo un rol pasivo y hasta sumiso, si se quiere, frente al Poder Ejecutivo. Ahí tienes razón, Francis. Sí. Lamentablemente, como la mayoría de los legisladores responden en los últimos periodos al partido que está en el gobierno, sí. Entonces te manda un proyecto de ley del Poder Ejecutivo y la mayoría, como es del partido que está en el gobierno, sí. Lo ven, a veces uno no está de acuerdo, pero entonces te llaman, pero mira, aquí necesitamos que eso se apruebe. Hay algunas leyes que yo le decía mismo, Reinaldo, presidente del Senado, sí. Pero mire que no podemos aprobar eso así, porque mire, vamos a estudiar esto mejor. Sí, y lo mandaba a comisión. Sí. Pero lo mandaba a comisión, pero después venía más o menos igual. No porque él quisiera que fuera así, sino porque era la influencia de todo el sistema, sí, cómo está estructurado. Pero contra eso que hay que trabajar. Lamentablemente. Licenciado. Pero hay que buscar la manera de que, por ejemplo, el rol de fiscalización de los legisladores. Eso es prácticamente cero. Cuando yo estuve en la Cámara de Diputados, logramos, con el amigo Julio César Valentín, instalar un sistema, una unidad de fiscalización de todas las ejecuciones del gobierno, del Poder Ejecutivo. Y en el Senado nosotros lo intentamos también, introdujimos eso, pero tampoco se aprobó. Era una unidad con técnicos calificados, ¿verdad?, con consultores, para dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del gobierno, a dónde están aplicando, dónde no están aplicando, cuál es la calidad de la obra que está haciendo. Por ejemplo, en Asua, yo visitaba todas las obras que financiaba el gobierno. Y visitaba y hablaba con los ingenieros, con los trabajadores. Y tú decías, bueno, pues tú no eres ingeniero, tú no sabes de eso. Bueno, yo andaba con una gente que me podía orientar. Pero cuando yo era secretario técnico, algunos me decían, ¿y por qué tú no firmas eso? Porque eso no vale eso. Eso vale 10 millones menos de lo que tú tienes. Hay que evitarse problemas. ¿Y qué tú sabes de eso? No, yo no sé de eso. Yo lo que tengo es gente que me dice que eso no vale eso es lo que tú dices. Mire, licenciado. Y eso es así, o sea, bueno, tú lo que pues muchas gracias. Permítame, tenemos que despedir. brevemente, por favor. Ahora que veo esta descripción de la realidad del Congreso Nacional en ambas cámaras, me llama mucho la atención, licenciado, cómo la figura del hombre del maletín, ¿verdad?, y del lobista, como que ha desaparecido. En los gobiernos del PLD eso desapareció. Eso ha desaparecido. En los gobiernos del PLD. Eso en cierto modo es un avance, ¿no? Fue un avance, pero fue en los gobiernos del PLD, yo por lo menos no lo vi. Bueno, que el tipo desapareció con el maletín. Acuérdense que hay muchas actividades ahora vía online y cosas por el estilo, entonces ya el depósito se puede hacer directamente. Yo creo que hay otro escenario. Han cambiado la metodología. Eso se redujo mucho, Francis. Eso se redujo casi a cero. Porque también el sector privado, que normalmente financia los candidatos de la oposición o del gobierno, también bajaron mucho ese financiamiento. Ahora, lo que es paradójico, licenciado, lo que es paradójico y parece una chanza es que una condición sine qua non para ser legislador es saber leer y escribir, y entonces nuestros legisladores no leen. No quieren leer. Creo. Bueno, en sentido general, ¿no? No sé si exige la condición que sepas leer y escribir.
No recuerdo haberlo visto. Creo que no, creo que... porque se estima en porque el no vamos a volver a aquellos tiempos de corroboro, ¿te recuerdas? No, y para leer los proyectos, para legislar y leerlos. Pero eso se sobrepone, no se condiciona. El senador del PRD en el 63, de San Cristóbal, no sabía leer ni escribir. Sí. Bueno, hubo un diputado cercano a mi pueblo, Salcedo, que dijo, hay que realmente honrar a los 3 padres de la patria, Juan, Pablo y Duarte, no se equivoquen. Sí. No, pero además el Congreso tiene asesores que le suministran información y metodología de redacción y cosas por el estilo. Lo que hace falta es gallardía, que el Senado históricamente y la Cámara de Diputados, muy buenos asesores. Y bien pagos. Yo no sé si bien pagos, pero buenos asesores. Sí. Rafael, gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Un placer. Un gran placer verte. Un buen día. Y que Dios lo bendiga siempre. Amén. Igual, nos satisface a ustedes y toda su familia. Nos faltó preguntarle a Rafael de dónde vino aquel. Rafael, ¿dónde están los cuartos? Calderón, tráeme los papeles. No, digo, Calderón, tráeme los papeles. Que eso se ha hecho histórico todavía. Pero usted debió haber traído los papeles. Oye, a mí nunca me preguntó por papeles, porque eso fue un día que se le peleó una hoja al presidente Hipólito, que es mi amigo. Una vez se le ocurre, a Hipólito Mejía, mi compadre y amigo. A Hipólito yo lo quiero muchísimo. Hipólito es que digno de querer. Es un estilo muy personal. Muy particular. Una figura pintoresca. Pero no es fácil. ¿Usted mantiene una relación permanente con bueno, Hipólito? Nos vemos en algunas actividades. O sea, yo no voy a la casa, no porque no quiera ir, sino porque nunca quise que se malinterpretara. Exacto. Porque algunos decían, este se fue del PRD, pero vuelve ahorita para acá. Entonces yo no soy de esa gente. Tráeme los papeles, Calderón. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Rafael Calderón por habernos acompañado. ¿Cómo fue? Ya. No, está bien. No, yo le iba a decir que eso caló tanto que en las universidades, el profesor le preguntaba a los estudiantes, mira, fulano, ¿quién fue que descubrió tal vaina? Dice, pregúntale a Calderón. Y la mujer le preguntó al marido, oye, déjame los cuartos. Pues llama a Calderón. Eso fue como una frase aquella, entra en todo coño. Y se estiló también que cuando nosotros que hacemos maestría de ceremonias, si la hoja se ha desaparecido, la hoja de Hipólito. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y bajamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias.